En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te permita mirarnos con amor benigno, y nos puedas dar misericordiosamente los infinitos tesoros de tu amor. Te suplicamos que al presentarte el devoto obsequio de nuestra piedad, te ofrezcamos el homenaje de tu digna presencia entre nosotros, que imploramos el perdón por nuestras faltas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo. Del libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la ciencia. El que odia la represión es insensato. En la vida, el ser humano nunca deja de aprender. Somos sabios e ignorantes a la vez. Ignorantes porque no lo sabemos todo. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Existe sí otro tipo de ignorancia. Esta la opta aquella persona que no quiere triunfar en la vida, los que no quieren aprender más de lo que ya conocen. La reprensión es sinónimo de corrección. Quien te corrige es porque te quiere de verdad y quiere lo mejor para ti. El sabio de verdad es aquel que se deja corregir, pues esto es signo de humildad. Que la soberbia no tenga cabida en nuestra forma de pensar. Dejemos que el Espíritu Santo nos haga mansos y humildes de corazón. A continuación, les dejo con la clase del día. Buenas tardes, queridos alumnos de undécimo grado. Les recuerdo siempre, ¿verdad?, que hayan tenido buenas vacaciones, ¿verdad? Aunque recordando la clase anterior vimos los verbos, ¿recuerdan? Vimos los verbos regulares, irregulares y los verbos despectivos. Y no creen que solamente existen esos tipos de verbos, existen una infinidad de verbos más, pero eso todavía no les compete a ustedes. Se les va a dar en su momento, pero solamente nada más, ¿verdad?, como que fuera un poquito más discreto, no tan profundo, ¿vieron? Bien, ahora nos toca ver el tema que vamos a abordar ahora en esta unidad número 4, redactemos el informe de investigación documental. Este informe se les puede decir que es como que fuera un plan, ¿verdad?, se llama protocolo también. Entonces el contenido es recursividad en el contenido de la investigación documental y replanteamiento del tema. Recuerden que esto quedó nada más, vimos la primera parte, ¿verdad?, de la investigación, que eran los pasos, ¿verdad?, de qué cosa es una investigación, cómo es que se hace una investigación, las partes de una investigación. Eso ya lo vimos en una primera parte, en el primer semestre, ¿verdad? Creo que fue hasta en el primer parcial, eso ya lo vimos.
Entonces hoy nos toca ver en este segundo semestre, iniciando, ¿verdad? Lo que es el protocolo de la investigación documental. En el protocolo de la investigación documental tenemos el tema, ¿verdad? Hay que ver si el tema está correcto, el que ustedes eligieron, o pueden cambiarlo, ¿verdad? En este momento está el que ustedes puedan cambiarlo o ver cómo ustedes, ¿verdad?, se organizan en el transcurso de esa investigación. Recuerden de que yo les había dicho que solamente eran entre 5 y 6 en un grupo. O sea, pueden ser 4, 5 o 6, ¿verdad?, en cada grupo. Y ese grupo se tiene que mantener, y lo más importante de la investigación documental es que sería bueno, si los nombres lo dice, investigación documental, es sobre documentos, ¿verdad? No es necesario salir afuera a estar buscando, claro que es interesante y es bueno, ¿verdad?, porque uno se enriquece, pero lo más importante es, si acaso, como tenemos el problema, ¿verdad?, que nos está aconteciendo, ¿verdad?, en este 2020, que no lo esperábamos, Dios primero que ya pronto, ¿verdad?, esto culmine, ¿verdad?, que Dios así lo permita y nos podamos encontrar de nuevo para que así sean más ágiles y más fáciles nuestros encuentros de estos trabajos, ¿verdad? Pero por el momento, entonces ahora yo esto se lo voy a estar mandando llegar en la guía, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes miren, ¿verdad?, cuál es el tema, hay que replantearlo, o si está bien el que tenían, pues muy bien. Entonces, ¿cómo están, ¿verdad?, las partes de la estructura del protocolo? Es el tema, ¿verdad? Después está la introducción. Ustedes bien saben que yo les he dicho que en un trabajo, ¿verdad?, la introducción, aunque va en primer lugar, ¿verdad?, la introducción siempre es la última que se redacta, porque la introducción va parte de todo el trabajo que ustedes realizaron, ¿verdad? Entonces ustedes no pueden hacer una introducción si ustedes no han terminado el trabajo, pero se pone siempre de primero. Entonces tenemos la introducción, después están los antecedentes. El antecedente, ¿qué cosa es? Describir cómo se ha venido comportando el problema en estudio, ¿verdad? Después tenemos la justificación. ¿Qué es la justificación? Es manifestar para qué y para quién se realiza una investigación. Ustedes bien saben que si están en último año, están en 11º grado, esta investigación es parte del currículo que se le presenta a ustedes en su plan de estudio de 11º grado. Entonces esta parte que no se puede obviar, entonces esta es, ¿verdad?, la justificación que hay que realizarlo porque está dentro de nuestro currículum, ¿verdad? Y es importante porque cuando ustedes ya vayan a un peldaño superior, ya sea a la universidad o a una carrera técnica, ustedes también van a redactar trabajos y ellos los van a mandar. Entonces ya ahorita ya se están fogueando con eso. Vamos ahora a los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Muestran una ruta y nos orientan acerca del trabajo que nosotros vamos a realizar, ¿verdad? Eso ustedes después yo se lo voy a dar más amplio, ¿verdad? Ustedes lo van a tener más amplio. Después está la hipótesis, que es una respuesta anticipada al problema que nosotros estamos estudiando. Pero a veces hay trabajos de investigación que no se plantea la hipótesis, ¿verdad? Pero todo va dependiendo del tema y de cómo estamos nosotros realizando ese trabajo. Después de eso tenemos el marco teórico. ¿Qué cosa es el marco teórico? Son todos los criterios teóricos y conceptuales que tenemos del trabajo, como queremos decir, y que fuera así, es todito el contenido, ¿verdad?, del trabajo que ustedes están realizando. Eso se llama marco teórico, toda la teoría. Después está el cronograma. ¿Qué cosa es el cronograma? Es la programación de las actividades que ustedes van a hacer. Nos vamos a reunir tal fecha, tal día, el grupo a tal hora con una persona que sabe sobre el tema que estamos investigando. Entonces le vamos a ir a hacer una entrevista o vamos a realizar una encuesta, dependiendo lo que ustedes vayan a realizar. Se hace el cronograma, se pone la fecha, el lugar, hora y todos los integrantes que van a realizar y a quién se van ustedes a dirigir. Después tenemos la bibliografía, que más que todo es utilizar las famosas fichas de contenido de su trabajo. Cada libro, cada revista que ustedes allí investiguen, ustedes tienen que elaborar su ficha, ¿verdad?, de contenido, y ahí está la bibliografía. Quién es el autor de esa revista, quién es el autor de ese libro, ¿verdad?, el título del libro y todo lo que tiene que ver en concerniente con ese tipo de lectura. Y después los anexos que se van a ir haciendo a medida que ustedes vayan desarrollando su trabajo de investigación. Entonces, esto es una de las fases más importantes del protocolo
que si ustedes vamos a ir realizando el protocolo, vamos a tenerlo listo y aquí tal vez cuando las autoridades pertinentes nos digan que ya tenemos que estar en presenciales, muchachos. Recuerden que a todos les he dicho, el obediente nunca se equivoca. Queridos estudiantes, alumnos del 11º grado, de quinto año, el día de hoy nos volvemos a encontrar para desarrollar la tercera sesión de clase de matemáticas correspondiente al segundo semestre. Ya habíamos hablado nosotros sobre lo que eran los logaritmos, cuáles eran las propiedades y nosotros, para poder recordarles ahorita las propiedades, las 4 primeras propiedades de los logaritmos que se referían precisamente a la primera propiedad, logaritmo de un producto, que se convierte en el logaritmo de una suma. El logaritmo de un cociente, que sería la segunda propiedad, que es la división, se convierte en una resta o diferencia de logaritmo. El logaritmo de potencia se convierte en la variable, el exponente x pasa a multiplicar quedando el logaritmo de a elevado a la b. Y la última, la cuarta propiedad, es el logaritmo de una potencia. Logaritmo de a, x pasa a multiplicar. Pues bien, el día de hoy vamos a estudiar lo que corresponde a las ecuaciones logarítmicas especiales. Son logaritmos especiales. Y para eso vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Logaritmo de 2 elevado a la x más el logaritmo de 2 elevado a la x más 2 igual a 3. Igual a 3. Muy bien. Si nosotros nos fijamos en esta expresión, las bases de estos dos logaritmos son lo mismo, el logaritmo de 2. Y entonces en el primer el logaritmo de 2 a la x más el logaritmo de 2 a la x más 2 igual a 3. Significa que yo estoy aplicando la propiedad, voy a aplicar la propiedad número 1. La propiedad número 1 de los logaritmos. ¿Cuál es la propiedad número 1 de los logaritmos? Logaritmo de un producto, que se convierte en la suma de logaritmos. Entonces ahora vamos al revés, del logaritmo de la suma pasamos al logaritmo de un producto. Entonces esto va a ser igual al logaritmo de base 2, como es suma, pasa a producto, x por x más 2, igual al miembro de la derecha, que es 3, se eleva al cuadrado, que es la base del logaritmo. Entonces luego eliminamos, resolvemos la siguiente ecuación, x por x más 2 igual a 3 al cuadrado. X por x al cuadrado, propiedad distributiva de la suma, más x por 2, 2x. Igual, y 3 elevado al cuadrado va a ser igual, y dice que es 2 elevado al cuadrado, al cubo, 2 elevado al cubo, porque la base tiene que ser 2 y el exponente es 3. Entonces 2 al cubo es igual a 8. Se nos convierte en una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. Toda ecuación de segundo grado debe ser igual a 0. Entonces, como el miembro de la derecha es 8, está positivo, pasamos al miembro de la izquierda negativo, igual a 0. Factorizamos el trinomio igual a 0, término que está al cuadrado x, signo del primer factor es positivo porque es el signo del segundo término, y el producto del segundo término por el tercero, los signos más por menos también. Como los signos son diferentes, entonces yo voy a buscar dos números
que restado me den 2 y multiplicado me den 8. ¿Quiénes son? Restado me den 2, multiplicado me den 8. 4 y 2. 4 menos 2, 2. Y 4 por 2, 8. Encontramos las soluciones. X más 4 igual a 0 y X menos 2 igual a 0. X1 igual, como el 4 tiene signo positivo, pasa al miembro de la derecha negativo. Primera solución. Segunda solución, X2 igual, como 2 está negativo, pasa a la derecha positivo. Y hemos encontrado, mis queridos estudiantes, las dos soluciones de una ecuación logarítmica especial cuadrada. Deseándoles feliz vacaciones y que disfruten de estas clases para que puedan tener éxito en la resolución de sus guías. El modal auxiliar must y have to, que vienen siendo lo mismo en significado, pero el must es con más énfasis, como con más deber. El have to es como que debería, algo así. Ustedes ya lo han visto, ahora solo vamos a practicar con él. Vamos a leer un poquito lo que dice la gramática en la página 40. Use must and have to express obligation or strong advice. Must is stronger than have to. Must in negative tells something that you are under an obligation not to do, while the have to expresses something that you can choose not to do. Lo que nos dice la gramática es que significa lo mismo, pero el must es un poquito más fuerte que el have to. Y en negativo significa que no deberías hacerlo, no, pero con el have to sí es una forma de escoger entre si lo haces o no lo haces. Aquí tenemos un ejemplo. You must take your shoes out of here. Yo le puse el out en el ejemplo de la gramática no sale para que ustedes comprendieran mejor la frase o la oración, qué es lo que nos quería decir. Tenés que sacar de aquí tus zapatos, de seguro están apestosos. Y en la otra, que esta sí es muy importante, por ejemplo, si vas a un museo, te dicen, no puedes tomar fotos. Entonces, no podés, eso sí es una obligación que no lo puedes hacer. El otro ejemplo de la medianoche o del have to. Si estás a medianoche, casi son es la medianoche, me tengo que ir. Es algo que puedes hacer o lo puedes hacer. Estás en una disco alegre, me tengo que ir o no me tengo que ir. Igual aquí, hay un have to. No puedo usar el teléfono en la biblioteca. O lo querés usar, no lo puedes usar. Si está en timbre fuerte, pero si lo pones en vibración, puedes usarlo. Nadie se va a dar cuenta que lo están usando porque está ya me enredé todas. Bueno, en vibración. Vamos ahora al had better. El had better es algo como para dar un consejo. Had better es similar al should. Significa que debería alguien o hacerle ver a alguien que debería hacer algo. Por ejemplo,
Con el should decimos, should you take an umbrella? Or should I take an umbrella? Yes, should, better. Tendría que hacerlo porque puede llover en estos momentos que estamos en invierno. Entonces es como un consejo, you better. Y si tenés un secreto o tenés algo que vos sabés decir, para hacerlo negativo, que no puedes decirlo, you better not. En negación, you had better not. Calladito, mejor no le digas porque te va a llamar a tu mamá, o se va a llamar a tu papá, o tu amigo, si vos decís lo que él te confió. Y vamos a los pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos, ya lo hemos visto, y la vez pasada estuvimos hasta discutiendo, creo que fue el año pasado, no recuerdo bien, myself. Yourself, más pegadito, siempre lo separa. Himself, plural, cambia la palabra, ¿verdad? Self, porque plural. Ya les explico aquí. A ver, aquí es cuando el sujeto y el objeto es el mismo, cuando habla de cada uno de las personas. Por ejemplo, yo me corté. En español no utilizamos esto, solo decimos yo me corté. Pero en inglés decimos I cut my, véngale con separación, myself. Y aquí miramos el yourself y yourselves. ¿Por qué? Porque ustedes acuérdense que tenemos dos you and you. Uno de tú en singular y ustedes o usted puede ser. Entonces en este caso es así. Singular, plural. Para hacer oración con esto, con el de él, vamos a hacer la siguiente. Él, he burned himself. Él se quemó él mismo, sería. Valga la redundancia, como hablamos aquí, subiste para arriba y bajaste para abajo. Algo así, parecido así es en inglés. Que yo creo que de ahí hemos tomado nosotros ese modismo de subir para arriba y bajar para abajo, saliste para afuera o entrar para adentro. Por ahí creo que viene este asunto de nosotros en el habla nica. Para hacerlo uno en plural, you must take care of yourselves. Ustedes deberían de cuidarse de ustedes mismos. Si va a un grupo grande, entre ustedes se cuidan. Eso es lo que quiere decir ahí. Bueno, yo pienso que hay que retomar, chavales, el quinto año y es su último año. Con la situación que tenemos es muy complicada. Y ustedes deberían ser más autodidactas, ya que van a ir a la universidad y necesitamos que ustedes vayan preparados. Recuerden que tenemos también el horario de atención los maestros, tanto todas las clases, perdón, todas las clases. Si necesitan alguna ayuda, también están los teléfonos, pueden llamarnos o pueden venir al colegio en horario.
Buenas tardes, estimados estudiantes del 11º grado, nuestro tercer encuentro, ¿verdad? Es lo que viene siendo la teleclase. El día de hoy vamos a iniciar a la octava unidad, que es la evolución y sus diferentes teorías. Como contenido tenemos la evolución, concepto, teoría de la evolución. Hablar de la evolución es el hecho fundamental y esencial que ha dado origen a la vida. Se refiere a todos los cambios que se han venido originando con la diversidad de los seres vivientes en la Tierra, desde sus orígenes hasta el presente. Entonces, hablar de lo que viene siendo la evolución como un concepto moderno es que va a venir y va a proporcionar una explicación científica para la historia de lo que viene siendo nuestra madre tierra, expresada por el registro de fósil y los que vienen siendo evidencias semejantes entre la pluralidad de los organismos vivientes. A continuación los dejo con un video de lo que es la teoría de la evolución. Teorías de la evolución. La Tierra es un planeta lleno de vida. Diversos organismos habitan en él. Los antiguos humanos ya daban cuenta de las especies que veían y las plasmaron en pinturas rupestres. La diversidad de formas de vida es el resultado de la historia del planeta, en la que la reproducción, la recombinación genética y las mutaciones de ADN jugaron un papel primordial en la evolución de las especies. Uno de los orígenes de la diversidad se dio por evolución, un proceso mediante el cual los seres vivos se transforman y cambian en el tiempo. Los cambios evolutivos no significan superioridad o inferioridad, son una complejidad de los organismos. La evolución se produce cuando distintas fuerzas, como la selección natural y la variabilidad genética, operan sobre los organismos. Antes de la teoría de la evolución, el ser humano buscó diversas explicaciones a la biodiversidad. Los primeros registros datan del siglo IV antes de nuestra era, cuando Aristóteles trató de organizar a los seres vivos como a la materia inanimada. Solo superado por los dioses, Aristóteles colocó al ser humano en la cúspide de la Scala Naturae, y detrás de este, en orden descendente al resto de los animales, plantas y minerales. Aristóteles consideraba inmutables a los seres vivos, sin cambios en el tiempo. Esta idea de fijismo prevaleció hasta el siglo XV. A raíz de las exploraciones marinas del siglo XVI, los europeos descubrieron especies desconocidas provenientes del Nuevo Mundo y de las islas del Pacífico, por lo que conformaron una nueva área de conocimiento, la biogeografía, cuyo fin era estudiar la distribución de los seres vivos. Las especies descubiertas aportaron información nueva a los naturalistas, quienes encontraron semejanzas entre los continentes separados. ¿A qué se debía esta semejanza? En el siglo XVII hubo naturalistas que realizaron estudios de anatomía comparada, con la finalidad de describir las diferencias y semejanzas de las extremidades de los seres vivos, entre la tortuga, la foca, el ser humano, el caballo, el murciélago y el ave encontraron una estructura similar con funciones distintas. ¿Por qué organismos tan diferentes entre sí tienen estructuras similares? Hacia finales del siglo XVII, una nueva área de estudio respondió esta pregunta: la paleontología, dedicada a la investigación de los fósiles. El estudio de los fósiles, más la información proporcionada por la anatomía comparada y la naciente geología, permitieron establecer que la presencia de organismos en las capas más profundas de la Tierra se debía a su antigüedad y los encontrados en la superficie eran más recientes. Muchos otros estudios notaron semejanzas entre los organismos de las capas más antiguas con los de las más recientes, que permitió proyectar una cronología entre las capas de tierra. Georges Cuvier, naturalista francés, explicó la sucesión de fósiles en las columnas estratigráficas de la Tierra mediante el catastrofismo, una teoría que proponía la extinción de las especies por diferentes catástrofes bíblicas, como el diluvio, las cuales fueron sustituidas por otras sobrevivientes. Tampoco Cuvier consideró un cambio gradual en las especies,
En su época se creía que los seres vivos habían sido creados de modo divino, sin cambios en el tiempo, por lo que su teoría fue aceptada debido a que no se oponía a la creación divina. Otros científicos de la época rechazaron la teoría de Cuvier, puesto que se apoyaron en la estratigrafía, la geología y en el registro fósil, para abogar por el cambio gradual de las especies. Charles Lyell, fundador de la geología, supuso que las fuerzas terrestres, el vulcanismo, los terremotos y la sedimentación fueron responsables de los cambios en la morfología de la Tierra y no las grandes catástrofes. Para Lyell, la falta de evidencias de un cambio gradual de los seres vivos era un problema del registro fósil, pues algunas especies eran más susceptibles a fosilizarse que otras, y no a la sucesión de especies debido a grandes catástrofes. Estas ideas fueron fundamentales para estructurar la teoría de la evolución de Charles Darwin, quien durante su viaje hacia las Islas Galápagos leyó los trabajos de Lyell. Si analizamos el conocimiento que ya se había acumulado desde Aristóteles hasta el siglo XVII, considerando la información aportada por la anatomía comparada, la biogeografía, la estratigrafía y la paleontología, la teoría de la creación de los seres vivos desde el punto de vista creacionista no compaginaba. Entonces, ¿qué faltaba para probar las leyes de la evolución de las especies? Una vez que ya vieron ustedes el video de la teoría de la evolución, eso abarca parte del contenido y abarca también sobre la guía. Los invito siempre a continuar viendo la teleclase por estos medios y también vamos a hablar un poco de lo que vienen siendo los científicos que aportaron a la evolución. Entre ellos tenemos Platón y Aristóteles. Los invito siempre a seguir viendo lo que es las teleclases. Tenemos para esta semana, ustedes observan aquí la ley de Coulomb. Les voy a ilustrar con un ejercicio de dicha ley. Leo el enunciado: dos cuerpos cargados eléctricamente se encuentran separados 0.5 metros, sabiendo que el cuerpo 1 posee una carga eléctrica de 2.5 coulombs. Esta es una de las unidades de medición de la carga, es una C mayúscula, y que el cuerpo 2 posee una carga de 0.75 coulombs. Este nombre es en honor a un científico francés que se involucró en este aspecto, Charles Coulomb, que va a tener la oportunidad de investigar acerca de él. Determina la intensidad de la fuerza con que interactúan ambos cuerpos. Recuerden que aquí tenemos una estrategia de solución. El primer paso, comprensión del problema. Tenemos aquí ilustrado con una esferita azul, una de las cargas, Q1, la esferita roja, Q2, con sus respectivos valores, 2.5 coulombs, 0.75 coulombs, la distancia que las separa y la incógnita que es la fuerza. El siguiente paso, recordemos, es lo que conocemos los valores de las cargas. Nuevamente a Q1 2.5 coulombs, Q2 0.75 coulombs. La distancia. En algunos textos la distancia en esta ley la simbolizan con D, otros la utilizan con una R minúscula. Vamos a utilizar el de hoy la D, ¿verdad? Pero tengan en cuenta eso, que en algunos textos, como les dije, en la distancia la trabajan con la simbología de R minúscula y el otro con la D minúscula. Y la constante, que ustedes también tienen la oportunidad que van a investigar, porque hay dos valores, dependiendo de qué unidad que estemos trabajando, el valor de K es 1, si trabajamos en la otra unidad el valor de K es otro.
Entonces para el día de hoy la de proporcionalidad tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton, metro cuadrado, coulomb cuadrado. Nos vamos al desconozco y lo que vamos a buscar, la magnitud de la fuerza con que interactúan los dos cuerpos. Y tenemos aquí lo más complicadito, que son los cálculos. Esta es la ecuación general, F igual a K, que es la constante de proporcionalidad, Q1 por Q2 entre D al cuadrado. Subimos el valor de K, los valores de Q1 y Q2, D al cuadrado. Bueno, escribimos nuevamente aquí el valor de K, aquí procedemos a multiplicar 2.5 coulomb por 0.75 coulomb. Vamos a borrar aquí para que no caiga en el cuadrado. Entre el valor de 0.5 al cuadrado. Entonces aquí el resultado es 1.875 coulomb al cuadrado. Recuerden que coulomb por coulomb, entonces tenemos coulomb cuadrado. Y 0.5 metros al cuadrado, 0.25 metros cuadrados. Ahora, como siempre, se ha sugerido proceder a trabajar las unidades de medición. Tenemos newton, metros cuadrados, coulomb cuadrado, metros. Procedemos a cancelarla. Y observamos que solo nos va a quedar newton. Entonces aquí regresando al resultado de esta división, nos da 7.5. Multiplicamos con el 9 y obtenemos finalmente 67.5 por 10 a la 9 newton. Ese es el valor de la fuerza. Aclarando, esto es convencional. Si el resultado es negativo, se considera que la fuerza es de atracción. Si el resultado es positivo, se considera que la fuerza es repulsión. Por lo tanto, me voy al gráfico. Como el resultado es positivo, entonces dice que la fuerza es repulsión. Entonces, hago esto me simboliza que ambas fuerzas experimentan una fuerza de repulsión. Pero esto lo vamos a hacer de acuerdo al resultado. Como les digo, este es convencional. También aclaro, usted lo tiene que investigar, pero ya vamos a ayudar. ¿En qué unidad se puede empezar la carga eléctrica? Tenemos el milicoulomb, porque en ocasiones el coulomb es una unidad de medición muy grande, entonces utilizamos otras que son pequeñas. Tenemos el milicoulomb, que es una M minúscula, la C mayúscula, el microcoulomb, que es mu, la letra griega, recordemos, y el C grande. Luego tenemos el nanocoulomb, una N minúscula, C mayúscula, picocoulomb, P, C mayúscula. También está la otra unidad de medición que está el coulomb, que usted posiblemente le encuentre como UES, para más o menos orientar cuáles son los que ustedes van a buscar. Y finalmente, recordemos que nos vamos al análisis de resultados. Entonces la magnitud de la fuerza con que interactúan los dos cuerpos o las dos cargas es de 67.5 por 10 a la 9 coulomb. Se ve difícil, pero si trabajamos de manera despacio y todo, vemos que vamos a observar que son fáciles los cálculos. Entonces, esto es lo único para el día de hoy. Su designación como el máximo representante de Dios en la tierra lo llevó a recorrer el mundo con una Biblia bajo el brazo. Estoy avergonzado cuando miro hacia atrás y veo dónde estaba, porque la Madre de Dios quería que yo realmente conociera a su Hijo y me convirtiera. Esta es tu arma. Documentales católicos. Todos los días, 10:45 de la mañana, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Lignum Crucis te invita a vivir la Santa Misa desde nuestra parroquia Santo Tomás Apóstol. Todos los domingos, 9 de la mañana.
La ontología. El ser humano frente al mundo capta con sus sentidos múltiples manifestaciones de la realidad y la existencia. La ontología es una disciplina que le permite dar fundamento a esa realidad objetiva, es decir, diferenciar de la nada al existir y con ello describir y explicar el cúmulo de cosas y a su vez distinguirlas. ¿Qué es la ontología? La ontología es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las características fundamentales y las relaciones del ser en cuanto a ser. La ontología es un concepto que encontramos a diario al explicar un determinado objeto de conocimiento, es decir, porque ella se dedica al estudio de lo que existe y trata de dar una explicación semántica de la existencia en sí. Por ello, la ontología se explica bajo la máxima: lo que existe es aquello que puede ser representado. ¿Cuál es el objeto de la ontología? La ontología como ciencia estudia al ser y sus propiedades, y su metodología intenta responder a preguntas generales de existencia como lo son: ¿qué es la materia? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué hace real a un objeto? ¿Hay causas finales? En fin. Es decir, explica un determinado objeto de conocimiento, especifica de forma clara y detallada una conceptualización, proporciona una estructura y contenidos de forma explícita de un objeto de conocimiento. Especifica una conceptualización, una forma consciente de ver el mundo. Su utilidad es ayudar a compartir el conocimiento entre diferentes actores. Con la ontología realizaremos la distinción entre dos objetos de estudio, sin duda alguna. Además, la ontología estudia la manera en que se relacionan las entidades que existen. Por ejemplo, la relación entre una característica universal, como lo puede ser el color rojo, y un particular que lo tiene, una manzana que también tiene ese color rojo, o la relación entre un acto y sus participantes. ¿Cuál es la función de la ontología? Primordialmente, su función la ubicamos en la distinción entre los objetos de estudio, pero más propiamente para definir el vocabulario de una determinada área de conocimiento, es decir, codificar el conocimiento y definir las relaciones existentes entre los conceptos de conocimiento. Así, la ontología puede encontrarse en muchas áreas de conocimiento. Por ejemplo, en la ciencia y tecnología de la información, la podemos encontrar en la clasificación para categorizar y agrupar la información. La ontología se aplica en el momento en que se nos presenta un conocimiento, sin duda alguna, pero no nos quedamos con ese solo concepto de las cosas, sino que deseamos ir mucho más allá, saber la verdad, la esencia de ese conocimiento. Es por eso que se hace referencia a que la ontología la aplicamos o se da en la mayoría de los campos sin saber muchas veces que se aplica. Ejemplo de ello es cuando en la ciencia se realiza un determinado producto X para una necesidad X también, y ante ello se debe tener en cuenta las propiedades y características de cada elemento que se utiliza para que no haya contraindicaciones entre lo que se necesita y el producto en sí. Así, aplicamos la ontología en la vida cotidiana, de una y otra forma, sin saberlo, pero lo estamos haciendo. La naturaleza
ontológica del hombre o del ser humano gira en torno a la sociabilidad, que es un hecho de experiencia común. Lo social aparece como una característica de la vida humana, que implica pluralidad, unión y convivencia. Ya Aristóteles en algún momento señaló que el hombre es por naturaleza un animal social y político, pues nace ubicado en una familia y en una sociedad determinada por necesidad natural. Ello lo lleva a necesitar siempre de los demás para alcanzar sus propias perfecciones individuales, cubrir sus necesidades y sobre todo para constituir o con ello constituirse en una sociedad. El hombre no se basta y da a sí mismo para atender las necesidades de la vida, necesita de la ayuda de los otros para procurárselo, y ante ello es esencialmente comunicativo y por ello emplea el lenguaje. De manera que esa será, en esencia, la naturaleza ontológica del hombre. La ontología ya nos está llevando de la mano al estudiar lo que existe, en este caso el ser humano, como elemento ontológico para respondernos la pregunta: ¿por qué el ser humano es sociable y vive en sociedad? Y de una forma razonada de escribir y dar una explicación semántica de las características del ser humano, para así llegar a una descripción en su ser. Es decir, las razones por las cuales es un ser sociable en este mundo. Queridos estudiantes, en esta ocasión hablaremos sobre las metas. ¿Qué son las metas? Las metas son el resultado de algo que nosotros queremos o pretendemos o imaginamos alcanzar. Una meta puede ser a nivel personal, a nivel colectivo o a nivel empresarial. Pero en este caso nosotros nos vamos a enfocar, queridos estudiantes, en las metas personales o a nivel individual. Una meta se puede decir que es a corto, a mediano o a largo plazo. Lógicamente, la diferencia entre cada uno de estos tipos de metas se debe al tiempo por el cual cada uno se va proponiendo. Una meta a corto plazo por lo general 1, 2, 3 meses cuando mucho, una meta a mediano plazo 6 meses a 1 año, mientras que una meta a largo plazo es aquella que ya lleva bastante tiempo, por ejemplo 5 años, 6 años, son cosas que vamos a ver o alcanzar con el tiempo. Por ejemplo, cuando un estudiante ya está en 10º o 11º grado, es una persona que ya debe tener metas a largo plazo. ¿Por qué? Porque ya debería por lo menos tener un enfoque de lo que quiere ser en un futuro a nivel personal como profesional. ¿Por qué es importante que nosotros nos propongamos metas? Hagamos la siguiente pregunta. Muchas veces, o la pregunta sería así: ¿qué diferencia hay entre una persona que tiene éxito y entre una persona que no tiene éxito? La respuesta es simple. Muchas veces es que las personas que tienen metas saben hacia dónde van, saben lo que quieren, tienen un enfoque. Mientras que una persona que no tiene metas es alguien que va sorteando el día a día, pero sin algo específico por qué luchar. Por eso es que vemos que en un futuro, por ejemplo, queridos estudiantes, cuando ya estamos en la universidad hay personas que viven cambiando de carrera. ¿Por qué? Porque no tienen bien clarificadas esas metas. Entonces de ahí la importancia que nosotros entendamos por qué es que debemos plantearnos las metas continuamente, porque van a ser objetivos que nos van a permitir a nosotros crecer como seres humanos. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿qué nos dan las metas? Las metas nos dan dirección, es aquel camino que nosotros queremos seguir, nos dan significado, o sea, el significado es decir, yo quiero luchar, yo quiero aquello para mi vida, yo quiero o yo pretendo ser mejor para mi vida, nos da motivación. Lógicamente para cualquier ser humano la motivación
es importantísima. Recordemos que un ser humano motivado va a permitir luchar, sea la dificultad que sea, hasta el final, a diferencia de una persona que está desmotivada. Aparte también las metas nos dan energía, o sea, nos dan energía en el sentido que nosotros decimos, ya estoy cerca de alcanzar mi meta. Por ejemplo, ahorita que estamos ya a mediados de semestre, decimos queremos tener unas mejores notas para este segundo semestre, entonces ya sabemos que estamos a finalizar de culminar el camino, independientemente de la situación que estamos viviendo, pero estamos alcanzando nuestra meta y nos da satisfacción al final. ¿Qué es la satisfacción? Es lo que logramos como seres humanos, sentirnos realizados como personas. Educando con Cristo, la nueva plataforma de estudio.